Regresamos con Teresa Albáñez, abogada y ha sido también una activista en el trabajo social, fue ministra de la Familia, representante de UNICEF para América Latina, Suramérica exactamente, y también como parte de la Mesa de la Unidad Democrática ha tenido en el pasado y también ahora una voz muy activa, buscando soluciones para un país que necesita el encuentro de todos. Usted me comentaba lo importante que es escucharse, que es el diálogo, inclusive entre opositores, entre grupos opositores, porque si no el país podría irse de las manos. ¿Hay algo de eso palpitando en el ambiente o es simplemente Yo creo que sí. un análisis? Yo creo que sí. Yo creo que las conversaciones, digamos, que sostenemos algunas personas regularmente entre nosotros y con otros, nos permiten visualizar que va ganando terreno, aun cuando hay muchos radicales, pero va ganando terreno la idea de una transición consensuada. Ha habido unos artículos luminosos del padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y una voz sumamente autorizada por su competencia, es historiador, pero además es un hombre que conoce muy bien al país, que conoce las zonas populares, que se trata con la inteligencia del país y que viene señalando la importancia de una transición tipo España, donde personas como Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, uno el heredero de Franco y Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista Eterno de España, pudieron sentarse. Murió recientemente, por cierto. Así es. Pudieron sentarse y pudieron llevar adelante este proceso maravilloso que fue el entendimiento de los españoles, después de más de 1 millón de muertos en la guerra civil de 3 años espantosa que vivió ese país. Cada país es diferente, pero yo creo que es importante llamar la atención de toda nuestra gente, de la oposición y sobre todo de los grupos más radicales que quieren subtanquantabula rasa, es decir, mesa limpia, tumbar todo lo que existe de este régimen y empezar algo nuevo. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque hay muchísimas personas que todavía tienen una esperanza o la tuvieron o tienen un apego a las fuerzas del oficialismo. Y esas personas son nuestros compatriotas, son nuestros amigos y no son nuestros enemigos. Yo estoy insistiendo mucho en este tipo de diálogo, de conversación. Nosotros no estamos en contra de los venezolanos, de ninguno. Estamos en contra de las formas del régimen. Estamos en contra de la impunidad. Queremos que las personas responsables de acciones terribles que han sucedido en estos 15 años sean juzgadas y sancionadas. O sea, cuando hablamos de este proceso de entendimiento, de una transición consensuada, para nada estamos refiriéndonos a impunidad y a no tomar la justicia en la forma que debe ser. Eso por una parte. Eso me parece muy importante. Por el otro lado, yo diría que los grupos radicales venezolanos que quieren estas formas duras deben ser llamados, deben convocarse para que vean que ese camino no es bueno, que ese camino no nos conduce sino a un enfrentamiento quizás con consecuencias terribles para Venezuela. Ahora, pensando en el poder acumulado durante todos estos años por el chavismo, pensando en el poder económico sobre todo, y en esa impunidad que usted señala, de esa gran cantidad, inclusive de muertes directas e indirectas y de robos al tesoro público, ¿usted cree que ellos podrían estar dispuestos a ceder el poder a través de unas elecciones puras y simples? Mire, yo esa pregunta no me la hago. No trato de responderla. ¿Usted cree que ellos van a entregar el poder? Porque eso me conduce a prácticamente a un camino sin salida. Ajá. Yo creo que ellos no van a querer. Es decir, los dirigentes máximos del régimen no van a querer. Diosdado Cabello no va a querer nunca entregar. Posible que Maduro sí.
Maduro es un civil, de repente sí, porque llega y reconoce su total incapacidad, su total impericia en conducir al país. Probablemente otros duros, como Diosdado Cabello, que tiene la desfachatez, señores, que nos escuchan de América, de tener un programa. El presidente de la Asamblea Nacional tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando, que tiene un mazo como el de Trucutru, como el de la, ¿cómo se llama? El de esas figuras espantosas que lo que hacen es amenazar y torturar y destruir. Ese es el presidente de nuestra Asamblea. Y hablo con esa contundencia y usted me perdona. Y es la guadaña con la que le corta la cabeza a sus rivales. Que quiso cortármela a mí. El miércoles pasado, ese señor, en ese programa, se refirió indebidamente a mi persona, precisamente por el tema de las primarias. Ajá. Y porque yo avancé un comentario crítico sobre una declaración de mi gran querida amiga, admirada, María Corina Machado. Entonces él lo explota con una mentalidad absolutamente de sepulturero y trató de con ello crear una distancia y una disidencia entre María Corina y yo. ¿Quién es más dictador, Diosdado, Cabello o Nicolás Maduro? Yo creo que son iguales. Y otra cosa que me parece que yo no soy analista política, como le digo, yo me atrevo a hacer esta conversación por su gentileza que me va llevando cada vez a estadios más complejos en la conversación. Pero yo admiro muchísimo a nuestro amigo, admiradísimo Teodoro Pekov, admiradísimo. Es decir, los aportes de Teodoro a la democracia venezolana son inmensos. Pero Teodoro yo creo que expresa cuando dice que esto no es una dictadura, de que esto no es una dictadura porque todavía podemos votar, etcétera, pero los comportamientos del poder en este momento son absolutamente demostrativos de una no democracia, de un proceso dictatorial, el control del Tribunal Supremo de Justicia y de toda la judicatura, el control total del Parlamento, donde los parlamentarios no van a parlamentar, sino a ser agredidos, a que le corten el micrófono, el comportamiento de la Fiscalía General de la República, el comportamiento de la Defensoría del Pueblo y el comportamiento de la Contraloría General de la República y el comportamiento finalmente del Consejo Nacional Electoral. Le he mencionado los 5 poderes. Y de las fuerzas militares que están dentro del Ejecutivo y que se comportan de los 5 poderes de la Constitución, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Moral y el Electoral, están todos controlados por el Ejecutivo, por el régimen, por el PSV. Eso para mí, yo no soy especialista, yo no soy una teórica, estudiosa, no, yo soy una persona común y corriente que ha puesto la mano en algunos temas en el país, que ha sido, digamos, ministro del presidente Pérez, a quien recuerdo con gran admiración por lo que significó sus acciones en la presidencia de la República, en el área social en la que yo estaba. De tal manera, mire, que yo sí creo que nosotros vivimos una dictadura, porque cuando se tiene el control de los 5 poderes que establece la Constitución, usted me dirá cuál es el espacio del ejercicio democrático, cuál es el espacio que tenemos los ciudadanos. Cada vez menos espacios para hablar, cada vez tenemos más miedo, cada vez nos acostamos más temprano. Menos medios de comunicación donde tener entrevistas como esta. Así es. Le voy a pedir un minutico más. Usted como exministra de la Familia también trabajó a favor de los niños, la infancia. ¿Cómo ve la situación social de Venezuela, considerando que esa fue la gran bandera de este régimen cuando asaltó el poder, prometiendo una justicia social que no termina de llegar y aparentemente no va a llegar porque ahora estamos quebrados? Mire, el régimen no asaltó el poder. El régimen llegó al poder por la vía democrática. Fue precisamente... Por la vía del voto, pero gradualmente fue usurpando espacios. Pero la vía democrática, en aquel momento, los venezolanos votaron por Chávez. Y esto se debió fundamentalmente a la idea de un Salvador que tenía que llegar para salvarnos de los partidos políticos y de digamos, a todo ese proceso que con muchos medios de comunicación y mucha gente muy prestante de nuestro país pusieron sus mentes y sus manos y sus recursos para atentar contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez y para llegar a una figura salvadora que creían que podían controlar. Y así llegó Chávez al poder democráticamente por los votos, por la satanización de la política, la satanización de los partidos políticos. Ese fue un proceso muy severo que nos ha dado este resultado de 15 años de un régimen totalitario. Ahora,
¿Qué pasa, digamos, en lo social? No puede ser más devastador la situación del país. Y le digo yo, que trabajé tantos años en UNICEF, y yo primero en el primer gobierno del presidente Pérez estuve al frente de lo que se llamaba el Consejo Venezolano del Niño y después el Instituto Nacional del Menor. El tema de los niños y después en UNICEF. El tema de los niños es un tema muy de mi alma, de mi mente. Y la situación actual es muy severa, ¿sabes? Ha aumentado la tasa de mortalidad infantil, es decir, la de los niños que se mueren antes del primer año. Ha aumentado la morbilidad en los niños menores de 5 años. El sistema de vacunas es insuficiente. Lo que se llama el programa el programa extendido de inmunizaciones en Venezuela dejó de funcionar para todos los niños. El hospital de niños, el hospital central, el hospital cupular de nuestro país, que ha sido sitio docente para venezolanos y para extranjeros, está en las peores condiciones posibles. 3 oncólogos, de los cuales uno fue asesinado hace poco, ahora son 2 oncólogos, atienden los casos de niños con cáncer. Más de 1.500 niños, por cierto. Exactamente. Mire, ahí. Lo que está pasando en el campo educativo, por ir saltando, podría hablar el embarazo infantil, por ejemplo, de las niñas, adolescentes y niñas, la tasa de embarazo más alta de América. Tenemos la tasa más alta de América y yo quiero a los venezolanos y venezolanas que estamos conversando hoy, que nos están oyendo, que tomemos nota de cuántos niños van a nacer 7, 8 meses más tarde de esta fecha. El hecho de que en Venezuela no haya en este momento la posibilidad de comprar ningún método anticonceptivo, ni para hombres ni para mujeres, desde los mecánicos y físicos hasta las pastillas. No hay anticonceptivos en el país. Yo no soy una loca que promueve que todo el mundo use anticonceptivos y tenga amor libre. No soy ese estilo, usted me lo ve probablemente. Pero es absolutamente un delito que está cometiendo este gobierno al no poner en la posibilidad de los jóvenes y adolescentes venezolanos que inician prematuramente su vida sexual el poder controlar su fertilidad. Eso me parece gravísimo, gravísimo. La situación de la educación básica, los especialistas en esta materia señalan que son más de 300.000 los niños en edad escolar que están fuera del sistema. Pero es que un programa, que fue un programa iniciado por el gobierno bolivariano, que yo personalmente aplaudí y di declaraciones públicas ante el estupor de mis amigos de la oposición. Yo di declaraciones públicas alabando la escuela bolivariana, el modelo de escuela bolivariana, que pretendía que el niño y la niña estuvieran en la escuela, en la primaria, durante todo el día. Como usted no, porque usted es más joven, pero yo fui a una escuela en la mañana y en la tarde y almorzaba en la escuela. Y después en la tarde nos daba una merienda. El volver a ese esquema lo pretendió Hugo Chávez y lo pretendió el gobierno bolivariano. Lo que pasa que en los caminos de la corrupción y del desvío irresponsable y pecaminoso de los fondos, hoy en día, en las fechas que estamos hablando, en este mes, los niños que están en escuelas bolivarianas salen antes de las 12 del mediodía porque no hay comida para los niños. Y le quiero decir algo, en mi experiencia, porque yo trabajé, usted no ha mencionado una parte de mi vida, de mi currículum, que para mí es muy importante. Yo trabajé 8 años como presidenta de la Fundación Proyecto Paria en Río Caribe, ese fue mi lugar de vida, trabajando con los productores de cacao y tratando de levantar las condiciones de vida del productor agrícola más pobre del país, que es el productor de cacao. Y allí conocí más el país y allí me di cuenta lo importante que era enaltecer y robustecer los servicios públicos. Nosotros no creamos escuelitas privadas, nosotros fortalecíamos lo público, las escuelas públicas, las medicaturas rurales, etc. La escuela bolivariana empezó a funcionar allí, ya no funciona en ninguna parte. No funciona en ninguna parte. Y yo no quiero pensar, digamos, en qué forma está la deserción escolar, porque usted sabe que mi experiencia me ha indicado que hoy en día muchos niños los mandan las madres a la escuela, y lo voy a decir con la expresión coloquial, no para aprender, sino para comer. La escuela era el sitio
para comer, ante la insuficiencia de recursos de la familia venezolana hoy en día. Lo trágico de todo esto, para cerrar, es que toda esa confrontación, todo ese vociferar guerras y confrontaciones y peleas entre venezolanos han dejado solamente este resultado, ni siquiera ha valido la pena. Pues, mire, yo creo que el inicio de este régimen de Hugo Chávez le dio esperanza a la población. Se hablaba con mucha contundencia sobre la necesidad de bajar los niveles de pobreza, de dar acceso, pero el lenguaje se distorsionó, se inició esa nueva forma de hablar, ese nuevo lenguaje que parecía que estaba, la neolengua, que parecía uno que estaba viviendo. Yo he vuelto a leer el 1984, el 1984 de George Orwell. Lo he vuelto a leer y le aseguro que me he erizado de ver las similitudes de comportamiento del gobierno y del régimen venezolano comparado con lo que señaló a Orwell, que en aquel momento era la distopía, lo contrario a una utopía, que es siempre algo bueno que viene, es la distopía, es el horror. Y nosotros estamos viviendo en Venezuela ese horror. Es decir, pero como le decía antes, cada día trae un nuevo horror y nos hace olvidar todos estos de los cuales hemos hablado en esta muy agradable conversación. Una muy agradable conversación, además muy útil. Le agradezco de verdad este rato haberlo compartido con nosotros. Muchas gracias a usted. Ha sido la doctora Teresa Albáñez, una voz crítica de la política y la situación de Venezuela. Ella fue ministra de la Familia, ella representó a UNICEF en América Latina y también, como acaba de recalcar, ha trabajado con los campesinos en Paria, una región muy pobre de Venezuela, que también define las esperanzas de un país que todavía anda buscando cómo encontrarse. Ha sido para mí un gusto llevarles una vez más esta conversación. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Gracias a ustedes por recibirnos y será hasta una próxima oportunidad. Quality Engines, elestimulo.com presentó